Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Sage Monarchs. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. Capítulo 851. Ubicación de la divinidad. Un alma de dios ardiente había sido asimilada, y un dios perecido finalmente desapareció de la existencia. A decir verdad, Yankee solo se había aprovechado del 50% de la energía de la quinta esencia, dejando un 40% para dar a familiares y amigos. Con una energía tan increíble, algunos de ellos probablemente podrían alcanzar el nivel del gran emperador. Eso era especialmente cierto para la emperatriz Jadefall, que aún no había despertado por completo la espora de la porcelana dentro de ella y liberaba los poderes finales de una reencarnada. ¿Quién sabía lo fuerte que sería como gran emperador? El 40% de la energía de quinta esencia de un dios muerto pondría a la Liga de Defensa de Dao en una posición mucho mejor. ¡Bam! La tribulación golpeó a Yankee, y un halo apareció alrededor de su cabeza, lleno del poder ilimitado del valor. Era una expresión de la furia del mundo de los dioses, y se vertía en el Yankee como líquido. A medida que la tribulación recorría cada centímetro de su carne y sangre, se sintió como un maravilloso masaje. Los muchos tipos de energía que lo llenaban se arremolinaban en un enorme vórtice, especialmente los tipos de los 72 monarcas. Gracias a la tribulación actual, avanzaban a un nivel superior. Rey devorador del cielo. Rey luto de despedida. Rey cuerno salvaje. Rey salvaje feroz. Rey asesino de la vida. King el Freezer. Rey de la quietud de la muerte. Rey solitario caída. Rey eón vacío. Rey último comienzo. Rey pela alcaide. Y muchos más. Antes, había asumido que tendría que esperar hasta llegar al mundo de los dioses antes de hacer un progreso significativo con ellos. Había dudado de poder dominarlos incluso en el antiguo camino hacia los dioses. Pero gracias a la tribulación a la que se enfrentaba y al poder del mundo de Dios que se estaba vertiendo en él, ahora podía darle a esas 72 artes de la energía una base sólida. De repente, una gran cantidad de tesoros mágicos aparecieron detrás del Yankee, incluidas las espadas del rey asesino de la vida, los edificios del palacio del rey llorar, la armadura del rey cuerno salvaje y otros. Normalmente, la mayoría de esos artículos estaban en manos de los 71 patriarcas, pero Yankee podría convocarlos a voluntad si fuera necesario. Desafortunadamente, aparte de los talismanes del rey devorador del cielo, ninguno de los tesoros mágicos estaba completo, de lo contrario habrían llevado las artes energéticas de los 72 monarcas a un nivel mucho más alto. Retumbar. 72 vórtices aparecieron detrás de Yankee. Casi parecía que las voluntades de los 72 monarcas originales estaban presentes y listas para luchar contra la voluntad del Señor soberano. Incluso el sello de la Legión de Dios en su frente crujía bajo la presión. Según las historias, los 72 hermanos originales eran tan fuertes como un grupo que nadie en el mundo de los dioses podía enfrentarse a ellos. Aparte del Señor soberano, todos los demás estaban indefensos contra ellos. Incluso dioses primordiales morirían a sus manos. Al final, el Señor soberano los aplastó, solo para desaparecer. En otras palabras, las artes energéticas de clase divina combinadas de esos 72 monarcas fueron definitivamente suficientes para contrarrestar la fuerza del gigantesco diosa. Tan fuerte. Yankee pensó. Lanzó un puñetazo, y las voluntades de los 72 monarcas crearon una tempestad en la miríada de cartas de monarcas del mundo, un nivel de poder que el Yankee podía decir estaba a la par con la mano del único dios. Teniendo en cuenta que solo tenía un tercio de la fuerza de la abrumadora madrina, obviamente no estaba al mismo nivel que el poder combinado de esos 72 hermanos. De repente, Yankee se dio cuenta de que la combinación de todas esas artes energéticas en realidad condujo a un arte energético aún más increíble. Combinar izquierda y derecha. Yankee desató la mano del dios único con su mano izquierda y el arte de energía de 72 monarcas con el otro. Desgarró el espacio en la miríada de cartas de monarcas de mundos, haciendo que la carta temblara. Entonces, sin ninguna advertencia, Yankee empujó la miríada de cartas monarcas de mundos a un estado superior. Al final resultó que, la miríada de monarcas de mundos era similar al mundo mortal, el mundo inmortal y el mundo de Dios. Estaba compuesto de múltiples estados. Cada 10.000 años, la tabla se abriría y la gente del mundo mortal entraría en ella para promover su cultivo. Ese fue el primer estado. Cuando los inmortales entraron, ese era el segundo estado. Y cuando entraron los dioses, ese era el tercer estado, donde estaba actualmente Yankee.
Gracias a su aumento en las artes de la energía, Yankee ahora podía ver que la miríada de monarcas de mundos tenía muchos estados. Y todavía había estados arriba que no podía alcanzar hasta que su base de cultivo fuera más alta. El estado actual tenía un tipo diferente de poder, y estaba lleno de la energía pura de los monarcas. Absorber esa energía avanzaría las artes energéticas de los 72 hermanos a un nivel aún más feroz y poderoso. Retumbar. Yankee retrajo sus puños, y la miríada de monarcas de mundos se quedó quieta y en silencio otra vez. Ahora estaba al nivel de 100 grandes emperadores, y habiendo terminado con la tribulación, estaba completamente en la primera escalera de la escalera celestial inmortal, la escalera del valor. El miedo inundó el rostro de la sagrada hija Joyflower cuando se dio cuenta de lo fuerte que era. Con la combinación del arte de la energía de los 72 monarcas y la mano del único dios, era increíblemente poderoso, a pesar de tener una base de cultivo relativamente baja. Si él era tan poderoso mientras estaba tan bajo en la escalera celestial inmortal, significaba que a medida que subía aún más alto, la superaría en mayor medida. Para todos los efectos, no había nivel después del gran emperador. Uno tenía que confiar en la suerte y el ingenio para mejorar su poder y desbloquear su potencial. Después de todo, convertirse en un dios era esencialmente imposible. Para que Yankee sea tan fuerte en un nivel tan bajo lleno de santa hija Joyflower con bastante envidia. Bip bip bip. Bip bip bip. La tribulación pasó. Ahora estás en la primera escalera de la escalera celestial inmortal. Índice de potencia 103. Cuando Yankee se detuvo en sus artes de la energía, los crujidos resonaron dentro de él como rayos. Sorprendentemente, su índice de poder había aumentado en más de 20. La base de cultivo de Yankee había reemplazado los rifles de caza con cañones, y se había transformado en el nivel más fundamental. Ahora no tendría que temer ni siquiera al joven capellán de la Basílica Ancestral de los Bosques. Su índice de poder era aproximadamente 50 más alto que el de Yankee, pero eso estaba dentro del rango de lo que podía luchar. Está bien, ahora podemos irnos, dijo. Dejó a un lado los asuntos de la tribulación, las transformaciones de poder, la miríada de monarcas de mundos y el arte de la energía de 72 monarcas, aclarando su mente y enfocándose en los asuntos en cuestión. Agitando su mano, abrió un pasaje y saltó a través de él con la santa hija Joyflower. Al mismo tiempo, él colocó una marca de sellado sobre ella. Tú. Dijo ella, mirando con ira. Sin embargo, después de hacer circular su verdadera energía, se dio cuenta de que la marca de sellado no la restringía de ninguna manera. ¿Para qué es eso? Es por tu propio bien, respondió con frialdad. Es mi sello del dios demonio. Ese joven capellán obviamente tiene un bloqueo en su energía, por eso siempre puede rastrearlo. Pero con ese sello en su lugar, serás invisible para él. Y por extensión, podemos emboscarlo. Además, tener tu aura sellada también te proporcionará protección contra las entidades antiguas que acechan en la gran necrópolis. Muchas gracias. Ella dijo. No hay necesidad de agradecer. Ahora, cuéntame sobre estos lugares donde dices que existe la divinidad. Podemos ir a tomar algo de inmediato. La gran necrópolis es un enorme laberinto. Sin la miríada de cartas de monarcas de mundos, nunca habría podido encontrar mi salida. Por cierto, ¿sabes dónde estamos? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que habían emergido en un lugar diferente dentro de la gran necrópolis. Aparentemente, los nexos espaciales dentro de la necrópolis en realidad cambiaron de ubicación. Las cosas cambiaban constantemente en la gran necrópolis, aunque la gente de adentro no podría decirlo. Era muy parecido a cómo, en el mundo mortal, las personas que viven en un planeta nunca podrían sentir el planeta girando bajo sus pies. Fue algo maravilloso, y Yankee no pudo evitar sorprenderse. Gracias a su actual base de cultivo, ahora podía sentir las órbitas de los soles y las lunas, y otros movimientos profundos del universo. Y debido a cómo estaba ahora conectado a los innumerables universos paralelos, podía sentir los movimientos de la gran necrópolis. Sería como si alguien en el mundo mortal de repente pudiera sentir la rotación del planeta en el que se encontraba. También fue capaz de sentir cuán grande era la gran necrópolis, y lo hizo sentir increíblemente pequeño. No le gustaba la sensación. Sacudiendo la cabeza para tratar de despejar la sensación no deseada, miró a la santa hija Joyflower. Pareciendo incómoda y un poco asustada, dijo. En realidad no tengo idea de dónde estamos. Mientras permanezco en la gran necrópolis, me muevo junto con ella y puedo mantener un sentido de dirección.
Pero debido a que nos fuimos por un período de tiempo, estoy completamente cambiado. Maldita sea, dijo Yankee. Él podía decir por la mirada en sus ojos que ella estaba diciendo la verdad. Ahora estaban en un camino completamente diferente que antes. En lugar de que el suelo fuera completamente negro, era amarillento, casi como si estuviera hecho de oro. Capítulo 852. Una nueva estructura general. Las paredes tampoco eran negras, sino tan doradas como el suelo, casi como si contuvieran el mineral en sí. Yankee voló y tocó la pared, tratando de averiguar si tal vez podría extraer el oro. Desafortunadamente, el muro era increíblemente duro. Ninguna cantidad de poder parecía hacerle nada. Él tuvo una extraña sensación en la pared, como si fuera creada de la sangre del cielo de un dios de oro. Si alguien que cultivó la energía de la espada fuera capaz de hacer un arma con estas cosas, definitivamente les ayudaría a avanzar a pasos agigantados. Sin embargo, considerando que no tenía forma de extraer el material, no tenía sentido perder el tiempo. ¿Dónde exactamente estamos?, murmuró él. El camino dorado parecía vibrar con la energía de la espada antes del cielo, y apenas podía distinguir sonidos que parecían gritar, pelear y morir. En cuanto al aire, parecía pesar con una energía opresiva. Yankee inhaló, y se sintió como inhalar innumerables espadas pequeñas y metálicas. Afortunadamente, pudo suprimir su agudeza. Los sistemas de evaluación de potencia inmediatamente comenzaron a proporcionar un análisis. Bip bip bip. Bip bip bip. Energía vital detectada. Fuente. El dios de oro perecido, del mundo de Dios. Tal energía vital es dañina para el cuerpo humano, pero puede ser profundamente útil cuando se cultiva el Dao de la espada. Puede mejorar la energía, hacer que los ataques sean más fuertes, romper barreras, crear la energía de la espada de la nada, etc. A medida que aumentó la base de cultivo de Yankee, las funciones del crucero de la civilización se hicieron más impresionantes. Eso fue especialmente cierto en los sistemas de evaluación de potencia, cuyas capacidades analíticas continuaron creciendo mucho más precisas. Parece que hay un tesoro por delante, dijo la santa hija Joyflower. No me digas que es el alma del antiguo dios del oro. Este aura no parece ser más débil que el alma del dios ardiente de antes. Avancemos. Si nos encontramos con algo así como el alma de Dios de antes, podemos manejarlo fácilmente. Él apretó sus manos en puños. Parece que hay un tesoro en todas partes en esta gran necrópolis, vamos a tomarlo todo. Los dos continuaron hacia adelante y, mientras volaban, la energía metálica y dorada continuó fortaleciéndose. Eventualmente, Yankee envió al dios Legión Paraíso para formar un Greyspace alrededor de ellos, contra el cual la luz dorada rasparía, dejando profundas grietas. Grieta. La sagrada hija Joyflower tenía su propio escudo, pero la luz dorada la atravesó como si estuviera diseñada para cortar energía empírica defensiva. Afortunadamente, ella no era novata. Rápidamente reunió su energía gélida y convocó a un reino de hielo gélido que la luz dorada era incapaz de penetrar. Finalmente, la luz dorada se hizo aún más intensa y apareció una figura humanoide hecha de oro puro. Sostenía una espada afilada en su mano y latía con la energía del cielo de un espíritu espada. El espíritu de la espada floreció su espada, y la luz de la espada afilada se elevó como una canción llena de letras de la muerte de lamentos. Canta una canción de lamentos, la energía de la espada salvaje atravesó el reino de hielo helado de la santa hija Joyflower, obligándola a esquivar a un lado con una expresión de sorpresa en su rostro. Mientras tanto, Yankee dio un paso adelante, azotando dos dedos como una espada. No era otro que la espada Dao que mata vidas, en la que la espada se usaba para derrotarla. Un aura de matanza apareció cuando la canción del oponente sonó como un trueno. Wosh. La energía de la espada del espíritu de la espada se hizo añicos instantáneamente, y las piezas se arremolinaron para formar un talismán dorado que cayó sobre la palma de Yankee. Fue inscrito con la escritura de Dios, aparentemente, texto de una escritura de espada antigua. Kev. La santa hija Joyflower extendió la palma de la mano en un ataque contra otro espíritu de espada. Iban y venían por unos 10 movimientos antes de que ella identificara una oportunidad. Su ataque se convirtió en hielo sólido y destrozó la luz dorada. Sin embargo, a diferencia del Yankee, no apareció ningún guión. Mientras tanto, el texto en la mano de Yankee se retorció mientras se transformaba en una expresión de voluntad de espada que fluía en su cuerpo. ¿Cómo es que produces ese guión cuando matas a los espíritus de la espada, pero no a mí?, preguntó la santa hija Joyflower.
Yankee lo pensó, pero antes de que pudiera responder, una voz resonó desde más abajo en el camino. Usa espadas para derrotar espadas. La escritura de la espada existe por sí misma, el Dao de la espada es poderoso e imponente. Cualquiera que desee heredar mi legado pasará las pruebas, se consagrará y se parará frente a mí. La voz era magnífica, poderosa y parecía vibrar con la vitalidad del metal. Parecía como si algún antiguo espíritu de Dios hubiera llegado realmente a profetizar profecías y portentos. El poder dentro de la voz superó en muchas ocasiones al del ardiente alma de Dios. Y parecía que esta alma estaba buscando un sucesor. Fue en ese momento que Yankee se dio cuenta de que había otras personas en las cercanías, y por los sonidos de lucha que resonaban, también luchaban contra espíritus de espada. Entonces, realmente es un tesoro, pensó. Es una prueba establecida por un antiguo alma de Dios, y esos espíritus de espada son los guardias. Mátalos para obtener la escritura de la espada. Y con suficientes escrituras, puedes llegar lo suficientemente lejos al reino de las espadas para obtener la aprobación del alma de Dios. Si lo haces, ganarás su legado. Esta alma de Dios metálica es claramente muchas veces más poderosa que la alma de Dios ardiente. Diría que su índice de potencia será de varios cientos. Yankee ya se había dado cuenta de que había muchas almas divinas en esta gran necrópolis. Algunos fueron violentos y atacaron a cualquiera que se les acercara. Pero otros buscaban sucesores, y ciertamente había otros que eran pacíficos. De todos modos, todos eran tesoros que podían usarse con un efecto espectacular. Realmente planteaba la pregunta de qué era exactamente la gran necrópolis y cómo había llegado a contener tantas almas divinas. Dim-don. Dim-don. Sin embargo, ahora no era el momento de sentarse a preguntarse. Yankee continuó avanzando a través de los flujos de energía dorada, cortando a los espíritus de la espada con técnicas de espada del rey asesino de la vida, de las cuales había muchas. Puñalada. Dar un toque. Rebanada. Picar. Silbido. Persona especial. Adherirse. No retuvo nada. Los espíritus de la espada eran expertos completos de la espada, y cada uno de sus ataques podía destrozar el cielo y atravesar el tiempo. Como tal, pelear con ellos era una práctica excelente. Además, estaba ayudando a su cultivo en general. Después de todo, el objetivo de la espada era avanzar valientemente por el campo de batalla y conquistar todos los obstáculos. La habilidad con la espada de Yankee estaba creciendo más y más avanzada. Se basó en el Dao de la espada del rey asesino de la vida, que era el mejor en todo el cielo y la tierra. La luz fluía mientras mataba a los espíritus de la espada, todos los cuales se convirtieron en motas de luz que contenían la escritura de Dios. Lenta pero segura, la escritura de la espada estaba tomando forma. Estaba cortando los espíritus de la espada con una velocidad increíble, casi como un granjero que cosecha trigo en el mundo mortal. En cuanto a la sagrada hija Joyflower, había producido una espada de hielo gélido para luchar contra los espíritus de la espada, pero no era tan efectiva como el Yankee. A medida que avanzaba, los espíritus de la espada se hicieron más numerosos y la comprensión de Yankee de la escritura de la espada del mundo de Dios se hizo más profunda. Al mismo tiempo, su base de cultivo, voluntad y poderes psíquicos se volvieron más competentes en el ataque. CC Crack. Después de matar a todo un grupo de espíritus espada, Yankee de repente vio una enorme nube dorada levantarse frente a él, llena de lo que parecía ser un rayo hecho de espadas. A medida que se acercaba, la nube se rompió en una gran cantidad de planetas enormes, que volaron hacia ellos. Es una proyección de un río planetario. Exclamó la santa hija Joyflower cuando se dio cuenta de a qué se enfrentaban. Solo la secta de la espada del río Estrella usaría algo así. Son una de las organizaciones más grandes en el antiguo camino hacia los dioses. A Yankee no le importaba quién era. Envió una corriente de energía de la espada desde la quinta postura del rey asesino de la espada Dao. Se llamaba Sin Luz, porque a medida que la energía de la espada penetraba, la noche se extendía y las nubes negras proliferaban, asegurando que toda la luz desapareciera de la visibilidad. Toda la luz de la espada en el área se hizo añicos y se escuchó un rugido de ira desde lo más profundo de la nube dorada. Aparentemente, el ataque con espada de Yankee había alcanzado su objetivo. El legado de la noble espada de Dios me pertenece. Alguien gritó. Solo nosotros de la secta de la espada del río Estrella podemos tomarlo. Cualquier otra persona que venga aquí será asesinada. Solo espera, punk. Obtendrás lo que viene a ti. Yankee se rió entre dientes. Dios noble Golden Sword. Creo que tomaré ese legado.
Esto parece mucho más poderoso que esa alma de Dios ardiente, y eso significa buena fortuna para mí. Me pregunto si Leaf Dao de Mier y los otros todavía están cerca, o si ya han sido asesinados. Con la llegada de la gran necrópolis, la estructura general de las cosas está realmente cambiando. Yankee estaba seguro de que se avecinaban grandes cambios en la era inmortal de Dao. Nuevas fuerzas poderosas estaban descendiendo, y era difícil decir si la Liga de Defensa de Dao podría mantener su control sobre el poder. Capítulo 853. El legado de la noble espada de Dios. Riéndose fríamente, Yankee dijo. Vamos, vamos. Hay mucha gente en ese reino de oro. Parece que algunos de ellos quieren obtener el legado de esta espada de Dios noble. Por cierto, ¿cuántas personas crees que han entrado en la gran necrópolis desde el antiguo camino a los dioses? El antiguo camino hacia los dioses se extiende, aparentemente sin fin, dijo la santa hija Joyflower. Hay tantas facciones como las arenas eternas, todas ellas indescriptiblemente poderosas. En términos de escala general, el camino es mucho más grande que todos los mundos inmortales. Independientemente de la edad de la que proviene una persona, en comparación con el antiguo camino hacia los dioses, todas son ranas en un pozo. Es solo cuando entras en el antiguo camino hacia los dioses que te conviertes en un verdadero experto. Si el antiguo camino a los dioses es así, entonces ¿cómo es el mundo de los dioses? Yankee pensó. Él suspiró. Así que si la gran necrópolis se desvió a lo largo del camino desde el mundo de los dioses, y el camino es como lo describiste, entonces probablemente hay innumerables expertos aquí. Si escapan a la civilización inmortal de Dao, será un gran problema para mi liga de defensa de Dao. Teniendo en cuenta lo fuerte que eres en este momento, deberías poder mantener a tu gente segura, respondió. Pero si sigues fortaleciéndote, definitivamente serás una fuerza dominante. Después de todo, ahora que dominas el arte de la energía de 72 monarcas, tu índice de poder debe ser superior a 100. Eso te convierte en una de las principales figuras del antiguo camino hacia los dioses. Cuando se conocieron, el índice de poder de la sagrada hija Joyflower solo había estado en el nivel de 40, lo que fue suficiente para que ella sobreviviera durante muchos años en el antiguo camino hacia los dioses. Con el nivel de Yankee actualmente en más de 100, y su habilidad de combate aún más fuerte que eso, definitivamente no estaba en una posición pobre. Además, su energía de espada y Dao de la espada se estaban volviendo más y más fuertes, y mientras luchaba para abrirse paso a través de las nubes doradas, dejando un rastro de sangre detrás de él, finalmente llegó a una enorme arena de piedra. Era aproximadamente del tamaño del viejo continente rico y exuberante del mundo mortal, pero en lugar de estar construido con lo que parecía ser oro puro, aparentemente estaba hecho de piedra caliza. Había numerosos altares en él, cada uno de los cuales presentaba una espada dorada apuñalada en sus profundidades, brillando con una luz dorada. En medio de todos los altares había un altar aún más grande, encima del cual estaba sentado un anciano con una túnica dorada, que también brillaba con luz dorada y latía con algo parecido a la divinidad. Los sistemas de evaluación de potencia inmediatamente emitieron una advertencia. Bip bip bip. Bip bip bip. El alma de un dios ha sido detectada. Está completo, pero carece de la divinidad. Índice de potencia de más de 300. ¿Qué? Tiene un índice de poder de más de 300. Yankee retrocedió unos pasos, con la sorpresa visible en su rostro. Si esta alma de Dios con túnica dorada tenía un poder de índice de 300, significaba que era 3 veces más fuerte que él y que probablemente podría matarlo con un solo golpe casual. Peor aún, el Dao de la espada se centró en la velocidad y la crueldad, por lo que incluso tratar de confiar en escapar a la miríada de monarcas de mundos parecía peligroso. Este viejo probablemente podría decapitar a cualquier enemigo que enfrentara antes de que supieran lo que estaba sucediendo. Está bien, dijo la santa hija Joyflower. Solo tienes que pasar la prueba, ingresar a esa arena de piedra y aceptar el legado. Me pregunto cómo exactamente hacerlo. De todos modos, asegúrate de estar atento a las personas de la secta de la espada del río Estrella. Casi tan pronto como terminó de hablar, una gran cantidad de corrientes doradas de luz voló hacia ellos desde un lugar cercano, todos ellos mucho más fuertes que los grandes emperadores del exterior. Cada uno de ellos se convirtió en cultivadores con diferentes atuendos, lo que indica que eran de diferentes organizaciones poderosas en el antiguo camino hacia los dioses. Numerosos hostiles detectados. Índice de potencia 30. 50. 70. 60.
El crucero de la civilización identificó a cada uno de los enemigos que escaneó, y todos ellos tenían índices de poder en las docenas. Ni uno solo de ellos era tan débil como el hermano mayor Secundus, los 4 emperadores de la corte celestial o el patriarca del infierno. Yankee realmente sentía que era una rana en un pozo. Mientras el crucero de la civilización continuaba escaneando a los recién llegados, de repente se enganchó en uno de ellos en particular. Precaución. Precaución. Experto detectado. Un dios del caos con un índice de poder de 101. Yankee miró y vio lo que parecía ser un joven de no más de 15 o 16 años. Todavía parecía tener grasa de bebé, y tenía un brazalete en su muñeca que estaba hecho de espadas entrelazadas. Aparentemente era más débil que el Yankee, siendo solo un dios del caos de la 9ª división. Por supuesto, en la Liga de Defensa de Dao, una persona así ni siquiera sería un rey mayor, mucho menos un dios general o un Dharmaraja. Aparentemente, el joven sintió que Yankee lo miraba y miró hacia atrás. Cuando sus miradas se encontraron, Yankee no sintió ni una pizca de emoción. Era como si el joven estuviera completamente concentrado en el Dao de la espada, y viviera solo para la espada. Ese es el señor de la secta junior de la secta de la espada del río Estrella, explicó la santa hija Joy Flower. En realidad nació en el antiguo camino hacia los dioses. Se rumorea que su madre soñó con un universo de espadas, lo que lo llevó a nacer. Es muy formidable, y nadie puede igualarlo en términos de espada. Definitivamente va a estar decidido a heredar el legado de la espada Dao de la noble espada de Dios. Esas personas con él son otros de la secta de la espada del río Estrella, enviados más como apoyo moral que para ayudar a protegerlo. ¿Otro experto nacido de un sueño? Yankee pensó, sorprendido. Sin embargo, no parece tener una de las 3000 constituciones especiales. Obviamente es muy fuerte. Con eso, él retrajo su mirada, no queriendo causar ningún problema en esta etapa temprana. Además de la gente de la secta Star River Sword, había otras organizaciones presentes que la santa hija Joy Flower continuó presentando. ¿Ves a esas personas con túnicas multicolores? Son de la secta de la espada del diablo cifrado, y son muy formidables con su técnica de espada del diablo cifrado. Son considerados una fuerza superior en el antiguo camino hacia los dioses. Aparte de ellos, puedo ver gente de la Basílica de Egma, la Escuela de Héroes Caídos, la Montaña Vacía del Melocotón, el Salón del Mar de Nubes y la Caverna Blacktree. Todos los expertos que volaban hacia los altares de piedra eran grandes emperadores del antiguo camino hacia los dioses, y la santa hija Joy Flower parecía saber quiénes eran todos. Ese fue el conocimiento que surgió de pasar cientos de millones de años en el camino. En el mundo mortal, innumerables civilizaciones iban y venían en ese período de tiempo. ¿De qué organización eres, santa hija Joy Flower? Yankee preguntó. Dudo que pueda defenderse sin ayuda de numerosos expertos de la Basílica Ancestral de la Selva. Trabajo para una de las principales organizaciones, el Joy Flower Palace. Desafortunadamente, ofendí a uno de los ancianos allí y me vi obligado a tomar una misión peligrosa. Hasta que termine esa misión, no soy bienvenido de nuevo. Los otros miembros del Palacio Joy Flower también están en la Gran Necrópolis, aunque el lugar es tan grande que no me he encontrado con ninguno de ellos recientemente. El Palacio Joy Flower. En todos los registros antiguos que Yankee había leído, nunca había oído hablar del Palacio Joy Flower, lo que lo llevó a creer que no había existido en la época primitiva. Dicho esto, el mundo del antiguo camino hacia los dioses era inmenso, y quién sabe qué tipo de organizaciones se habían levantado en el transcurso de los últimos cientos de millones de años. Si pudiera subyugar a todos estos expertos y enviarlos a la Liga de Defensa de Dao, definitivamente sería la organización más dominante que existe, pensó Yankee. Definitivamente serían su arma de alto secreto si él pudiera hacer eso. En ese punto, ¿quién aparte de él sería capaz de controlar la edad inmortal? Antes, nunca hubiera podido hacerlo, pero teniendo en cuenta sus recientes avances, derrotar a expertos como este definitivamente estaba dentro del alcance de la posibilidad. Por otro lado, tratar con las organizaciones de las que provenían sería una historia diferente. Y si causó el tipo de problema incorrecto, podría ser imposible mantener a salvo la Liga de Defensa de Gao. Aunque se estaba desarrollando rápidamente, en comparación con el antiguo camino hacia los dioses, todavía no era nada. Y desafortunadamente, todavía no era lo suficientemente fuerte como para llevar a toda la Liga de Defensa de Dao a la miríada de monarcas de mundos. Mientras tanto, algunas personas habían notado a la santa hija Joy Flower.
Por su ropa, podían decir quién era ella, y el miedo parpadeaba en sus ojos. Aparentemente, el Palacio Joyflower tenía fama de ser bastante feroz. Después de que todos entraron al área con los altares, una luz dorada surgió repentinamente de las fronteras. Al mismo tiempo, el viejo en el medio de repente se puso de pie, vibrando con un aura inmensa. Soy el alma de la espada de oro noble de Dios. Obtuve la iluminación de innumerables abstrusidades del Dao de la espada, y busco un sucesor. Tal vez uno de ustedes aquí hoy está conectado a mí por el destino y obtendrá mi legado. Todo lo que tienes que hacer es comprender mis técnicas de espada, y ganarás mi poder. Desafortunadamente, he bloqueado esta área. O encontraré a mi sucesor entre ustedes, o todos morirán. Esta era la espada de Dios noble, un dios caído de la era antigua. Aunque no le quedaba divinidad, su alma divina todavía era inimaginablemente poderosa. Capítulo 854. Duelos de espadas. Mientras la noble espada de Dios se encontraba allí, la presión que irradiaba era tan impactante e intensa que parecía imposible que alguien presente lo superara en combate. Además, considerando lo refinada y mortal que era su técnica de espada, incluso alguien que pudiera compararse con él en potencia bruta no sería necesariamente capaz de derrotarlo. Además, debido a que una vez había poseído la divinidad, pudo hacer ciertas cosas que solo la Legión de Dioses podía hacer. Los métodos de la Legión de Dioses estaban tan entrelazados con leyes mágicas que incluso un cultivador con un índice de poder increíblemente alto no podría igualarlos. Esa era solo la diferencia entre humanos y dioses. En respuesta a las palabras de la noble espada de Dios, todos se sintieron profundamente conmocionados. Aparentemente, todos iban a morir si no se encontraba un sucesor. Pero ¿cómo podría alguno de ellos derrotar a la noble espada de Dios en un duelo de espadas? Después de una larga pausa, alguien dio un paso adelante y dijo: Señor, ¿cómo exactamente se supone que debemos entender su técnica de espada? ¿Se supone que debemos pelear contigo? Eres tan fuerte que ninguno de nosotros podría ser un rival para ti. Si ninguno de nosotros tiene éxito, ¿realmente nos matará a todos? Es cierto, dijo el alma de la noble espada de Dios. Si ninguno de ustedes tiene éxito, todos morirán. Tus nacientes divinidades y energía de quinta esencia se convertirán en parte de mi formación de espada y ayudarán a impulsar mi base de cultivo. Entonces continuaré esperando que llegue mi sucesor. Dicho esto, llegar a comprender mi técnica de espada no implicará pelear conmigo. Simplemente tendrás que lidiar con la voluntad de mi espada y mis diversas posiciones de espada. Entra en la formación de la espada y véncela. Verás, se necesitó mucha sangre, sudor y lágrimas para formar esta formación, y está llena, no con verdadera energía, sino con espada. Y contiene la esencia de mis posturas de espada. Tenga cuidado, porque es una formación peligrosa, y si comete el más mínimo error, morirá o su mente desaparecerá de la existencia. ¿Somos libres de irnos ahora, antes de comenzar?, dijo otro de los expertos. Nosotros, de la caverna Blacktree, teníamos la impresión de que esta área era simplemente un tesoro escondido. Nuestro Pontifex Blacktree tiene una base de cultivo aproximadamente al mismo nivel que usted. ¿Salir?, dijo la noble espada de Dios. Por supuesto no. Si intentas irte, te mueres. No hay alternativas. El Dao de la espada se trata de caminar por los caminos más mortales, utilizando tu propio valor para abrirte camino a través de la muerte. Mientras tu espada exista, tú existes. Si tu espada caduca, tú caducas. Camina hacia adelante y nunca retrocedas. Se podía ver a algunas personas estremecerse o fruncir el ceño en respuesta a sus palabras. Vámonos, dijo uno de los expertos. Si trabajamos juntos, ni siquiera esta espada de Dios noble será un problema para tratar. Podemos liberarnos, llamar a más expertos de nuestra organización y luego regresar y asimilarlo. Vamos a hacerlo. Había más de una docena de expertos de la caverna Blacktree, todos ellos vestidos con prendas de color negro bordado con algún tipo de árbol divino. Y en un movimiento, volaron y desataron un ataque contra el escudo de luz que los separaba del exterior. Todos estos expertos tenían índices de potencia de entre 20 y 40, y cuando se sumaron, fue un total de más de 200. Solo por matemática, era obvio que no eran rival para la noble espada de Dios, pero tendría sentido que al menos pudieran liberarse. Pero antes de que pudieran hacerlo, la noble espada de Dios hizo su movimiento. Extendió su mano y apareció una espada, de color dorado y pulsante con un aura sagrada. Cuando lo barrió delante de él, sonó como millones de campanas tocando al mismo tiempo, lo suficiente como para que alguien tosiera sangre.
Una espada para registrar la primavera y el otoño. 2 espadas para dividir yin y yang. 3 espadas para estabilizar todo bajo el cielo. 4 espadas para agitar el cosmos. 5 espadas para nacer las 5 fases. 6 espadas para barrer las 6 direcciones. 7 espadas para cortar las nubes fugaces. 8 espadas para apoderarse del destino del cielo. 9 espadas para complacer a los héroes poderosos. 10 espadas para buscar el futuro. Silbido. Se desataron 10 movimientos de espada. La energía de la espada se extendió por toda la arena de piedra y la luz de la espada brilló de manera épica, haciendo que pareciera que un dios antiguo avanzaba con la espada en la mano, desatando la técnica de espada más devastadora posible, buscando fabricar su propio futuro ideal. El futuro podría considerarse algo muy profundo y enigmático, lleno de infinitas posibilidades. Incluso los factores más pequeños podrían cambiarlo, pero de alguna manera esta técnica de espada pareció atravesar las nubes y la niebla para crear un camino sólido que condujera a ella. Este Dao de la espada era ilimitado y majestuoso, el tipo en el que la espada de uno podría usarse para buscar el futuro. Agu. La luz de la espada atravesó a los expertos de la caverna Black Tree y todos se detuvieron y giraron en su lugar, con expresión de incredulidad en sus rostros. Señalando a la noble espada de Dios, uno de los expertos dijo: tenemos lámparas de divinidad de esencias de vida en la caverna de Black Tree que nos permitirán renacer si morimos. ¿Pero los extinguiste? ¿Cómo? ¿Tu espada atravesó el vacío y acabó con nuestras semillas de verdad? Grieta. Su frente se abrió de repente, y la sangre brotó. Entonces su cuerpo se derrumbó, y toda su sangre fue absorbida por la formación de espada circundante. Luego, los otros expertos de la caverna Black Tree explotaron de manera similar y fueron absorbidos. Todos los presentes estaban profundamente conmocionados. Tan mortal y destructivo. Yan Qi pensó. Casi no puedo creer que el Dao de la espada pueda alcanzar ese nivel. Mi técnica de espada mortal es exquisita, pero en términos de verdaderas necesidades de energía, variaciones profundas y la voluntad de la espada, no se parece en nada a esto. Olvidando todo lo demás, esta técnica de espada podría atravesar la niebla del futuro, establecer un camino claro por delante y permitir que uno ejerza la voluntad al máximo. Después de todo, subir la escalera celestial inmortal implicaba converger la voluntad y los poderes psíquicos, reducirlos y simultáneamente empujarlos más allá de todos los límites. De repente, los sistemas de evaluación de potencia proporcionaron nueva información. Bip bip bip. Bip bip bip. Índice de potencia de 300, con una capacidad de explosión de más de 500. La convergencia está en el nivel desestabilizador. ¿Qué? Yan Qi dijo. ¿Convergerá? ¿Qué es eso? El nivel de convergencia se trata de explosividad. Cuanto más un experto converge su voluntad, más explosivos pueden ser sus ataques, por lo tanto, mayor es su destreza general de combate. En otras palabras, describe los límites del poder de uno cuando se lo empuja más allá de lo común. Tienes un índice de potencia de 103. Sin embargo, si enfocas todo en un ataque poderoso, podrías alcanzar el nivel de 150. ¿Dijiste que convergería en el nivel desestabilizador? ¿Lo que significa eso? La computadora fotónica proporcionó rápidamente una explicación detallada. Tanto la voluntad como el poder son vitales en la lucha. Por lo tanto, el índice de potencia no es el principio y el final. Solo combinando el índice de poder con el nivel de convergencia de voluntad se puede determinar la verdadera habilidad de combate de uno. Los niveles de convergencia serán como tales. Normales. Estupendo. Desestabilizador. Espantoso. Supremo. Ilimitado. Y finalmente, anulado. Al llegar al trono inmortal, la voluntad de un dios estará en un nivel aterrador. Sin embargo, la noble espada de Dios ha muerto, por lo que su alma solo está en el nivel desestabilizador. Por supuesto, un nivel de convergencia de voluntad como este todavía supera a todos los presentes. Quien tome el legado de su Dao de la espada no se beneficiará de un aumento de poder. Sin embargo, la convergencia desestabilizadora de la voluntad puede permitir que esa persona avance a pasos agigantados. Yan Qi entendió lo que las computadoras fotónicas le decían. Obviamente, el poder no fue lo único que determinó la victoria. Abundaban ejemplos de que los débiles vencían a los fuertes. La voluntad de uno podría superar cuestiones de poder, preparando la mente de una manera que pudiera asegurar la victoria. ¿Cuál es mi nivel de convergencia de voluntad? La computadora fotónica realizó algunos escaneos y análisis. Tu nivel de cultivo es bajo, ya que acabas de llegar a la escalera del valor.
Si continúas subiendo por la escalera celestial inmortal, llegando finalmente a las escaleras de la sabiduría, la fuerza y la resistencia, entonces eventualmente alcanzarás el nivel desestabilizador. Por el momento, solo estás en el nivel estupendo. Los otros expertos presentes son normales o estupendos. Sin embargo, el joven de la secta de la espada del río Estrella está a punto de llegar al nivel desestabilizador. Su índice de poder es actualmente un poco más de 100, pero si aprovecha completamente el poder del Dao de la espada y desata un ataque explosivo, alcanzaría el nivel de 200. A ese respecto, te supera. Los índices de poder eran cosas misteriosas, pero los niveles de convergencia lo eran aún más. Y fueron cruciales para determinar cómo les iría a dos personas en una pelea. Como puede ver, a nadie se le permitirá salir de esta prueba, dijo el alma de la noble espada de Dios. Si desea irse, debe seguir adelante. Multa. Yo empezaré. Un joven se adelantó, vestido con ropas blancas. También llevaba un anillo que parecía estar hecho de numerosas espadas entrelazadas. Agitó la mano y apareció una espada en ella. Índice de potencia 130. Ese es un joven señor de la secta de la espada del diablo cifrado, dijo la santa hija Joyflower. Su nombre es Cielo de Ritos Cifrados, y su Dao de la espada no es nada que tomar a la ligera. Veamos cómo le va en el juicio, dijo Yankee. Asumir la espada de Dios noble por voluntad es algo que nadie ha hecho aquí. Tan pronto como el cielo del rito cifrado entró en la formación de la espada, se volvió a la vida. La espada dorada apareció, enviando corrientes de luz de espada corriendo hacia él. No era energía de espada, sino más bien voluntad de espada. La verdadera batalla tenía lugar en su mar de conciencia. Capítulo 855. Nivel desestabilizador. En el instante en que el rito del cielo cifrado de la secta de la espada del diablo cifrado entró en la formación de la espada, fue atacado con la voluntad de la espada. Innumerables técnicas de espada lo bombardearon, todos ellos entraron en su mar de conciencia para combatir su propia voluntad. Esto no tenía nada que ver con su verdadera energía o índice de poder, sino que era una competencia de voluntades. Aunque no era visualmente impresionante, era una situación extremadamente peligrosa. Una pérdida implicaría la destrucción de su alma, convirtiéndolo en una cáscara vacía. Sin embargo, este joven señor era particularmente fuerte de voluntad. Morir. Gritó mientras permanecía allí, alto y derecho, como una espada divina consumada, lista para atravesar el vacío. A su alrededor se arremolinaba la voluntad de la espada del demonio cifrado, lo que hacía retumbar retumbantes truenos y lo hacía parecer que todo el cielo y la tierra estaban bajo su control. Suprema espada del diablo cifrado. El gran prestigio suprime a los demonios. Luna negra en aumento. El diablo viene. El rey demonio extermina mundos. Diabólico con un pensamiento. El demonio cifrado sacrifica el cielo. Demonio escondido rompe la espada. Se levantaron nieblas negras cuando las dos voluntades chocaron, y dentro de él, el joven señor parecía enloquecer. Atravesó una postura de espada tras otra, aullando mientras aparentemente peleaba contra un oponente invisible. Esto va mal, dijo uno de los otros expertos de la secta de la espada del diablo cifrado. Tenemos que sacarlo de allí antes de que experimente una desviación de cultivo. Dios noble Golden Sword, gritó otro de ellos, nuestro joven señor quiere retractarse de su legado. ¿Retractarse de su reclamo? Así no es como funcionan las cosas. Si su voluntad falla, morirá. En el Dao de la espada, no existe la retirada. Ningún legado en el mundo se entrega gratis. Aquellos que desean obtener un poderoso legado deben entender el significado de la muerte. Morir. Demonio cifrado de muchos cielos. Dios, un rayo sin límite. Varios de los ancianos atacaron, aullando de rabia. Apareció un rayo de Dios, golpeando en todas partes y destrozando el espacio, acompañado de demonios y monstruos danzantes. La noble espada del Dios resopló fríamente, y corrientes de energía de espada se extendieron, rompiendo los rayos y los golpes de espada, y dirigiéndose directamente hacia los ancianos. Esta era la energía de la espada que podía matar demonios, acabar con la vida y destruir la energía. Plaf. 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 Incluso cuando los ancianos cayeron muertos, otra persona hizo un movimiento, enviando una corriente de luz de espada como un río de estrellas. Cuando la luz se disparó, se convirtió en numerosas estrellas, rodeadas de innumerables huestes de maestros de espada. Cada uno de esos maestros era un alma, pulsando con fuerza vital y energía. Sorprendentemente, este no fue un ataque de espada diseñado para matar, sino para salvar.
Auge. Sorprendentemente, cuando este movimiento se encontró con la espada de Dios noble, fue el último quien se vio obligado a retroceder. La luz de la espada se desvaneció, y otro joven apareció frente a la noble espada de Dios. No era otro que el dios del caos de la secta de la espada del río Estrella, que parecía tener solo 15 o 16 años. Él era el mismo que había nacido después de que su madre soñara con un universo de espadas, y se decía que ambos vivían por la espada y siempre estaban listos para morir por ella. ¿Qué es esto? Yankee pensó. Nunca habría adivinado que este joven saltaría adelante y soportaría la peor parte del ataque de la noble espada de Dios. Ni siquiera la técnica de la espada mortal de Yankee podría haber bloqueado ese movimiento, a menos que tal vez lo respaldara con el arte de energía de 72 monarcas y la mano del único dios. Buena técnica de espada, dijo la noble espada de Dios, dando un paso atrás. Quizás califiques para continuar con mi legado. No quiero tu legado, respondió el joven. Además, tu espada está diseñada para matar y destruir, mientras que mi espada está diseñada para salvar vidas. Ya ves, mi dao de la espada es preservar la vida, no tomarla. Tu objetivo es matar a todos aquí, pero mi objetivo es salvarlos. Mi nombre es Star Swordlife. Las espadas son vida. Hecho para crear. Hecho para salvar. Espada de Dios noble, aunque afirmas que estás buscando un sucesor, la verdad es que quieres matar a todos los que vienen, absorber su destino y usarlo para resucitarte. ¿Estoy en lo cierto? ¿Hecho para crear? ¿Hecho para salvar? La noble espada de Dios se echó a reír. Eres un genio con la espada, pero si no quieres mi legado, entonces también tendrás que morir. Todos, tenemos que unir fuerzas y aplastar a este miserable diablo, dijo Star Swordlife. Él es solo otra alma aquí en la gran necrópolis. Derrotarlo y podemos ganar nuestra libertad. Volvió a agitar su espada y aparecieron más estrellas, todas ellas rodeadas por un sinfín de expertos cultivadores de espadas. Era como una civilización de espadas puras, rebosantes de vida, verdad, leyes mágicas y dioses, todos ellos completamente unidos con la espada. Retumbó hacia la noble espada de Dios con un poder implacable. Este niño es fuerte. Yankee pensó. Está intentando sacar la espada de Dios noble. Bien, no puedo dejar que me supere. Yankee podía decir que la vida de la espada estelar era fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para vencer a su noble espada de oro. Ni siquiera el genio más fuerte podía enfrentarse a la legión de dioses, y aunque esto era solo un alma de Dios, todavía era lo suficientemente fuerte como para aplastar a cualquiera presente. Yankee ya tenía la sensación de que la noble espada de Dios no tenía buenas intenciones. 72 monarcas. Yankee se puso en movimiento, apareciendo detrás de la espada de oro noble de Dios y desatando un puño justo en su espalda. Aparecieron los 72 monarcas, su voluntad sacudió toda la arena de piedra. Al mismo tiempo, desató la mano del único dios con la otra mano. Y los respaldó a ambos con el motor del dios único y la esencia marcial del sello de la legión de Dios. Insignificante dios noble. ¿Cómo te atreves a desafiar al sello de la legión de Dios? ¿Estás buscando morir? De rodillas. Cuando Yankee atacó, no se contuvo. Una luz deslumbrante brillaba en todas partes mientras su voluntad penetraba brutalmente en el alma de la noble espada de Dios. Normalmente hablando, la espada de Dios noble no estaría preocupada por un ataque de la vida de la espada estelar y los otros expertos, y sería capaz de vencerlos fácilmente con un solo movimiento de espada. Después de todo, estas personas pueden haber sido fuertes, pero estaban tan desunidas como un plato de arena suelta. Nunca hubiera imaginado que alguien como Yankee estaría al acecho entre ellos. Yankee no solo estaba atacando con dos poderosos golpes de puño, sino que también estaba usando su voluntad. Entonces, la noble espada de Dios se estremeció al sentir que lo empujaban desde el nivel desestabilizador hasta el nivel estupendo. Después de todo, cualquier dios que se enfrentara al sello de la legión de Dios encontraría imposible resistirse, y eso era especialmente cierto para las almas de Dios. Ningún tipo de convergencia de voluntad podría resistir verdaderamente el poder del sello de la legión de Dios. Auge. Los puños de Yankee se estrellaron contra la espalda de la espada de oro del noble dios, causando una onda de choque masiva. Al mismo tiempo, la energía de la espada de la vida de la espada estelar se estrelló contra él desde el frente. Dos expertos superiores estaban usando sus artes energéticas para lograr un efecto explosivo. ¡Agu! Dios noble Golden Sword gritó, y sin embargo no fue destruido.
En cambio, se transformó en una esfera dorada que comenzó a expandirse con increíble rapidez. Espada de oro de origen primario. Apaga todo bajo el cielo. Zumbido. 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 La esfera dorada se hizo añicos en una gran cantidad de pequeñas espadas que se dispararon en todas las direcciones. Se escucharon gritos cuando muchos de los expertos cercanos fueron golpeados y cayeron del cielo, sus divinidades y meridianos nacientes resultaron gravemente heridos. ¡Tú despreciable chusma! La noble espada de Dios gruñó, transformándose en una espada sagrada y dorada. Sin embargo, en lugar de apuntar a la vida de la espada de la estrella, se enfrentó a Yankee, convencido de que tenía un activo particularmente maravilloso que le permitió infligir golpes tan dañinos. Corte. La espada dorada se lanzó hacia adelante con una velocidad indescriptible, y Yankee ni siquiera pudo reaccionar antes de que la espada estuviera justo en la boca del estómago. ¡Cuidado! Gritó Star Swordlife, pero llegó demasiado tarde para interferir. Cayó al suelo, suponiendo que Yankee estaba a punto de morir. Sin embargo, se escuchó un chillido y la noble espada de Dios se desvaneció de repente. Para los espectadores, parecía que Yankee lo había sellado y asimilado de alguna manera. ¿Selló la espada de Dios noble con un solo movimiento? Increíble. Sin embargo, su base de cultivo no es muy alta. Poco sabía él que la noble espada de Dios se había caído en una trampa. Yankee lo había atacado intencionalmente desde atrás sabiendo que se volvería y lo atacaría en represalia. Sin embargo, Yankee simplemente abrió la miríada de monarcas de mundos y dejó que la noble espada de oro de Dios volara directamente hacia adentro. Una vez dentro de la tabla, no había forma de escapar. Fue un movimiento arriesgado, ya que si la noble espada de Dios se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo y hubiera evitado la tabla, Yankee habría estado en gran peligro. Capítulo 856. Filosofía lo hice. Enganché la aterradora espada de Dios noble. Desafortunadamente, todavía está más allá de mi capacidad de subyugar completamente, incluso en la miríada de cartas monarcas de mundos. Al enviar un poco de voluntad divina a la tabla, vio una raya dorada que se cortaba de un lado a otro. ¿Quién hizo esto? ¿Quién me selló? No puedo creer que me hayas engañado, muchacho. Entonces, ¿estás usando la miríada de monarcas de mundos del rey inmortal asesino? ¿De verdad crees que esto será suficiente para tratar conmigo? Muestra tu cara para que pueda cortarte. Maldita sea, puede que me hayas engañado, pero aún así no puedes vencerme. Incluso en la miríada de monarcas de mundos, sigo siendo invencible. Yankee ignoró sus palabras. Sabía que tendría que esperar hasta ser mucho más fuerte antes de atreverse a entrar en la tabla para tratar con el alma de Dios. En este momento, estaba más preocupado por cómo sacar provecho de su situación actual. Después de todo, una gran cantidad de expertos acababan de ser golpeados con la energía de la espada del dios noble espada de oro. Había alrededor de 50 o 60 personas que todavía tenían espada furiosa en sus meridianos y almas. Por ejemplo, había un rito de cifrado cielo de la secta de la espada del demonio de cifrado, que tenía una base de cultivo profunda. La mayoría de las personas presentes tenían índices de potencia de aproximadamente 20, y el más alto era un poco más de 100. Y considerando que todos estaban sin aliento, Yankee esperaba ganarse su fe y tener una nueva hueste de expertos para proteger la Liga de Defensa de Gao. Considerando cómo todo estaba cambiando, los expertos actuales en la Liga de Defensa de Gao eran poco más que hormigas. Si Yankee quería protegerlos a todos, definitivamente necesitaba a algunos defensores más fuertes. Hermano, ¿estás bien? Dijo Star Swordlife, dando un paso adelante. ¿Usaste algún poderoso tesoro mágico para sellar la espada de Dios noble? Si es así, aún debe tener cuidado. El Dao de la espada del antiguo alma de Dios está perfectamente diseñado para vencer tesoros mágicos y objetos de Dios. Estaré bien, dijo Yankee, agitando su mano despectivamente. El dispositivo que utilicé lo tiene completamente bloqueado. Mirando a su alrededor, continuó, todas estas personas fueron golpeadas con la espada de Dios noble Golden Sword, y todos van a morir como resultado, por lo que parecen. Afortunadamente, puedo llevármelos y neutralizar esa energía. Ayuda. Sálvame. Gritó el rito del cielo cifrado. Tengo voluntad de espada en mi mar de conciencia, y me va a matar. Ayuda. Silbido. Yankee voló, lo examinó y pudo ver la inmensamente poderosa espada dentro de él. Al ir a trabajar, extrajo rápidamente la voluntad de la espada, que salió de él en un resplandor dorado y brillante.
Después, el rito descifrado el cielo se hundió un poco. Claramente, había sido herido, pero ahora que la espada se había ido, naturalmente se estaba recuperando. Después de un momento, el cielo de ritos descifrado de repente se convirtió en una mancha fantasmal que se disparó hacia Yankee en un ataque completamente inesperado. ¿Quién hubiera adivinado que, justo después de ser rescatado, el rito descifrado cielo haría algo como esto? Sin Yankee para ayudarlo, pronto habría muerto. Sin embargo, no parecía importarle en absoluto, y la luz de la espada brilló cuando convocó una enorme red de espadas para atacar el Yankee. Tus artes de la energía son formidables, mocoso, pero no hay forma de que seas lo suficientemente fuerte como para sacar tu espada de Dios noble por tu cuenta. ¿Usaste algún tipo de tesoro mágico, no? Entrégalo de inmediato. Sin embargo, incluso mientras desataba su ataque, la vida de la espada estrella gritó. ¡Alto! Desafortunadamente, estaba demasiado ocupado lidiando con la espada dentro de sí mismo para hacer algo. Las pupilas de Yankee se contrajeron al ver el rito del cielo cifrado volar hacia él con intención mortal. Sin embargo, no dudó en exhalar una corriente de energía de espada que mata la vida, desencadenando simultáneamente el golpe de puño tras golpe de puño. Retumbaron los estallidos, y la energía de la espada entrante se hizo añicos. Una miríada de eones devorando el cielo. Una serpiente anciana del caos primigenio apareció y devoró la energía de la espada. Luego miró a su oponente, sus ojos parpadeaban con las profundidades de la vida y la destrucción universal. Obviamente, sus observaciones e interacciones con la noble espada de Dios ya le habían proporcionado inmensos beneficios. Popular. Sus puños aplastaron la luz de la espada y enviaron el cielo de ritos cifrados tambaleándose hacia atrás. Yankee podría decir que el rito descifrado, la voluntad del cielo no convergía adecuadamente. Antes, había estado en el nivel estupendo, pero ahora había caído al nivel normal. Obviamente, su enfrentamiento con la voluntad de la espada de Dios noble había sido muy dañina, y aún no se había recuperado por completo. Yankee pudo ver que tenía una buena oportunidad. Vida, muerte, vacío, destrucción. Dijo, extendiendo sus manos y causando que brotara un dios rayo de destrucción de vacío de vida, muerte. La lanza de la deidad infernal también apareció, apuñalando con infinitas variaciones. Sin embargo, el cielo descifrado no solo iba a pararse allí y dejarse golpear. La luz negra brilló mientras aprovechaba todo el poder de la técnica de la espada del demonio cifrado. Apareció una larga espada negra, casi como un siniestro dragón negro pulsando con crueldad y maldad. Sin embargo, Yankee simplemente se rió. La lanza de la deidad infernal se estrelló contra la espada negra y el cielo del rito cifrado volvió a tambalearse. Luego, Yankee desapareció, reapareció sobre el cielo del rito descifrado y envió el poder del sello de la Legión de Dios aplastando. Kev. Su mano aterrizó en el rito del cielo cifrado, hundiendo sus dedos en la carne mientras se preparaba para destruir sus meridianos y luego asimilarlo. Mantén tu mano. La vida de la espada de la estrella de repente gritó, acabando de vencer a la espada de Dios noble Goldens. Hermano, guarda tu mano. Siempre que sea posible, deberías perdonar a tu enemigo. No lo mates. ¿Qué? Yankee dijo, sus ojos parpadearon con luz fría. ¿No viste lo que acaba de pasar? Salvé a este tipo, y él se dio la vuelta y me atacó. Si no hubiera estado en guardia, habría muerto. No podría haber más justificación para vengarse, entonces, ¿por qué estás tratando de detenerme? ¿Me malinterpretas, hermano?, respondió Star Swordlife. Ves, yo salvo gente. Tal vez el rito descifrado el cielo estaba conspirando contra ti, pero en realidad no te hizo daño. Así que matarlo es incorrecto. ¿Qué tal esto? Libéralo, y te compensaré en su nombre como disculpa. ¿Me estás tomando el pelo? Dijo la santa hija Joyflower. Star Swordlife, entiendo que cultivas un Dao de la espada que se centra en salvar vidas. Pero este asunto no tiene nada que ver contigo. ¿Ya has olvidado que Yankee te ayudó a salir de una situación difícil? Si no se hubiera arriesgado a sellar la espada de oro noble de Dios, ¿cómo podrías haber ganado esa pelea? Sí, estoy muy agradecido por eso, dijo Star Swordlife. Y es realmente una alegría estar vivo. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar aquí, hermano. Tu nombre es Yankee, ¿verdad? Por favor, absténgase de matar. Si lo haces, también puedes sentir la alegría de la vida. Cuanto menos mates y más ahorres, más de la fortuna universal del cielo y la tierra vendrá a ti. Yankee comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo.
Obviamente, el Dao ideal de la espada de Star Sword Leaf era muy diferente del suyo. Fue solo hace unos momentos que la noble espada de Dios mató a varias personas, dijo. ¿Por qué no evitaste que eso sucediera? Una expresión de arrepentimiento se apoderó de inmediato de la cara de Star Sword Leaf. Porque me falta la técnica de la espada y no actué lo suficientemente rápido. Pero la situación actual es diferente. No importa lo que digas, no permitiré que mates el cielo del rito cifrado. Este tipo es innatamente malvado, dijo Yankee, no dispuesto a dejar que el problema caiga. Considerando cómo me tendió una emboscada en este momento, es obvio que, si lo dejo ir, matará a muchos otros. Es porque es malvado que necesito salvarlo. Esa es la única manera para mí de obtener la verdadera iluminación del significado último de la vida y la fuerza vital. Entonces eventualmente puedo convertir lo que es malo en lo que es bueno. Multa. Puedo ver que tenemos perspectivas muy diferentes sobre la vida. Y no estoy interesado en debatir. Despedida. Manteniendo un firme control del cielo de ritos cifrados, voló en el aire. Sin embargo, antes de que pudiera llegar muy lejos, apareció una suave corriente de luz de espada. Inesperadamente, la vida de la espada estrella había hecho un movimiento. Sin embargo, esta luz de espada no contenía ningún poder asesino. Se extendió a través de numerosas capas de la mágica, creando una red similar a una red que hizo imposible que alguien en el área se moviera. Yankee de repente sintió que se volvía mucho más pesado, y lentamente se vio obligado a volver al suelo. Lo siento, hermano. Tú me salvaste y yo lo salvaré. Mi espada de seda de restricción Taijidao no te hará daño, pero tampoco te dejará irte. Yankee se echó a reír. Buena técnica de espada. Él agitó su mano, y apareció un vórtice que conducía a la miríada de cartas monarcas de mundos, en las que arrojó el cielo del rito de cifrado sellado. Luego extendió la mano, agarró la red e intentó desgarrarla. Sin embargo, nada de lo que hizo tuvo ningún efecto. Aunque esta técnica de espada no era particularmente mortal, era increíblemente fuerte. Gracias por darme la oportunidad de estudiar tu técnica de espada, dijo Yankee. De repente, se encogió de tamaño y desató el poder de su técnica de espada mortal. Tajo perfecto. La espada se cortó y la espada de seda de restricción Taijidao fue cortada, permitiendo que Yankee saltara. Luego disparó directamente hacia la vida de la espada estrella. Excelente técnica de espada, dijo Star Sword Leaf. Una energía asesina muy severa e impresionante. Desafortunadamente, el poder de matar no supera el poder de la vida. ¿Qué tal si tenemos un pequeño duelo? Si pierdes, ¿aceptas liberar el rito del cielo de cifrado? Bien, respondió Yankee. Y si pierdes, te quitaré la vida. Con un grito, presionó el ataque. Capítulo 857. Recogiéndolos a todos, Yankee acababa de conseguir poner en sus manos a alguien que lo había tendido una emboscada, solo para que un individuo bondadoso interfiriera. No fue exagerado decir que Yankee se sentía muy irritado. Dicho esto, esta vida de espada estelar no era tan mala como algunas de las personas viciosas y despiadadas que Yankee había encontrado en el pasado, ni era una verdadera amenaza en este momento. Considerando que no había una amenaza mortal, Yankee estaba más que feliz de comparar las técnicas de espada con él. La técnica de Star Sword Leaf se desbordó con fuerza vital y oportunidad, y casi parecía conectarse con el Dao del cielo. Incluso si pierdo, no hay forma de que te permita tener a toda esta gente. Él dijo. De repente, su técnica de espada se hizo aún más compleja, convirtiéndose en una lluvia de seda de primavera que llenaba el área. Exquisitos flujos de poder causaron que los ataques de Yankee se desmoronaran instantáneamente, dejando muy claro que la técnica de espada de la vida de la espada estelar realmente había alcanzado la altura máxima. Silbido. Crujido. Rebanada. Desatando 3 movimientos de espada, Yankee dijo, las espadas de vida y las espadas de salvación son bonitas. Lamentablemente, has elegido el camino equivocado. Será difícil, pero si puedes cambiar las cosas, podrías alcanzar un nivel más alto. ¿Dónde exactamente me he equivocado? Dijo la vida de la espada estrella, las cejas se alzaron en anticipación. Por favor, dame un consejo. Muy bien, escucha. En la vida hay sufrimiento. De hecho, la vida es sufrimiento. La única forma de liberarse del dolor es carecer de la vida misma. La llamada falta de vida es el exterminio nirvánico, y la muerte del exterminio nirvánico se volverá indestructible. Sin vida. Sin destrucción, ese es el verdadero camino. La única forma de trascender lo eterno es llegar a la otra orilla de Terra Mit.
Estaba haciendo eco de las palabras del rey asesino de la espada Dao, que contenía la naturaleza fundamental de la espada. El nombre del rey asesino de la vida era muy específico. Él no era el rey asesino, sino el rey asesino de la vida. Él creía que todas las entidades vivientes experimentaron la amargura del sufrimiento. De hecho, creía que en la cara de una persona, las cejas y los ojos eran el personaje y la nariz y la boca. Ponerlos juntos, y creó el personaje para el sufrimiento. La única forma de liberarse del sufrimiento era exterminar la vida. Acabar con la vida resultó en lo que era sin vida y sin destrucción. Solo entonces el mundo no daría a luz al sufrimiento. Devuelva todo al punto de partida, haga que todo el cielo y la tierra se callen, evite todo crecimiento y envíe el universo de regreso a un solo punto. Eso fue mortal. Sin vida y sin destrucción. Carente de cualquier sufrimiento. Ese era el núcleo fundamental del rey Dao asesino de la vida. Sin embargo, no era el tipo de matanza en el que uno pensaría inicialmente. En cambio, estaba lleno de la compasión y la misericordia de poner fin al sufrimiento. Cuando Yankee cortó su espada, el personaje del sufrimiento apareció por todas partes, convirtiéndose en numerosos rostros humanos, todos con el ceño fruncido y al borde de las lágrimas. Cuanto más percibían la fuerza vital en la espada del oponente, más molestos y angustiados se volvían. Después de todo, con más vida vino más sufrimiento. Era una técnica de espada que conmocionaría el cielo y la tierra, y haría llorar tanto a los fantasmas como a los dioses. Este duelo ya había superado una competencia de técnica de espada simple, y en cambio era una batalla de la voluntad de la técnica de espada. Estás equivocado, dijo la vida de la espada estrella. El cielo y la tierra están llenos de vida, y eso es lo que trae alegría. La vida no se trata de sufrir. La vida se trata de la felicidad. Cualquier vida que pueda existir en el mundo es una bendición, y cada persona es una expresión de vida. Si la vida está sufriendo, como dices, ¿por qué no entras en ese estado de estar sin vida y sin destrucción? Fue un choque de voluntades, y esta vez la voluntad de la vida de la espada de la estrella se defendió, apuñalando la voluntad de Yankee para atacar los ideales de su Dao de la espada. Yankee no estaba desconcertado. En cambio, atacó con aún más poder que antes. Todos los demás seres vivos tendrían que estar sin vida y sin destrucción antes de entrar en ese estado, dijo. Luego desató más técnicas básicas del rey de la espada, el asesino de la vida. Star Swordlife, tu Dao de la espada ya ha sido aplastado. Tus ideales son imperfectos. Cuanta más vida exista, más odio vendrá al mundo y más asesinatos de venganza ocurrirán. El mundo es demasiado grande para que puedas salvar a todos en él. El único camino correcto es regresar cuando no había vida ni destrucción. Imposible. Cuanta más vida exista, más felicidad habrá. Las personas en el mundo lloran por la muerte y se regocijan al nacer. Ya sea el mundo mortal, el mundo inmortal o el mundo de Dios, cada vez que alguien muere, la gente llora. Pero cuando alguien nace, todos se regocijan. Esas son las reacciones naturales a la vida y la muerte. No puedes cambiar eso. Una vez más, la vida de la espada de la estrella estaba contrarrestando la lógica de Yankee con respecto a la vida y la muerte. Sus espadas se encontraron y, ¡crack! La espada de Yankee comenzó a desmoronarse. Inesperadamente, la vida de la espada estrella había dado un golpe impresionante. Hermano, suficiente con el asesinato. Deja ir el rito del cielo celestial. Siempre que sea posible, deberías perdonar a tu enemigo. Riendo, Yankee desapareció de repente, luego reapareció detrás de la vida de la espada estrella. Al mismo tiempo, desató el poder del sello del dios demonio y el sello del dios de los muchos cielos, causando que surgiera un enorme vórtice de poder divino sobre la cabeza de su oponente. Como resultado, la técnica de espada de la vida de la espada de la estrella se vio obstaculizada. Hermano estrella, te enamoraste de mi trampa. Hasta este punto, Yankee había estado haciendo un espectáculo con astucia para que pareciera que las técnicas de Star Swordlife eran demasiado para él. Pero la realidad era que había estado esperando el momento adecuado para aplastarlo con su sello de Dios de muchos cielos. Aunque solo retrasaría la vida de la espada estelar por un momento era todo lo que necesitaba. Silbido. Yankee se convirtió en un viento impetuoso que barría la arena de piedra, recogiendo todo lo que había allí, incluidas las personas presentes y la espada sagrada y dorada. Por supuesto, dejó atrás a algunas personas, como los ancianos de la secta de la espada del río Estrella. Cuando terminó, abrió un vórtice y saltó dentro.
Mientras lo hacía, un grito penetrante resonó, destrozando el sello del dios de los muchos cielos y enviando una corriente de energía de espada a la miríada de monarcas de mundos a la velocidad de un rayo. Por supuesto, no contenía ninguna intención de matar, solo el poder pulsante de la vida. Desafortunadamente, incluso una corriente más poderosa de energía de espada no hubiera hecho nada para Yankee en la miríada de monarcas de mundos. Lo agarró, convirtiéndolo en una suave corriente de poder que rápidamente asimiló, dándole una visión más profunda del Dao de la espada de la vida de la espada de la estrella. Mientras lo hacía, la voz de la vida de la espada de la estrella hizo eco en sus oídos. Hermano, ese es un tesoro mágico milagroso que tienes. ¿De dónde es? Realmente espero que te abstengas de matar, y que podamos encontrarnos de nuevo algún día en el futuro. No te preocupes, no voy a matar a ninguna de estas personas, respondió Yankee. De hecho, voy a mejorarlos y purificarlos, permitiéndoles vivir sin alegría ni pena. Con eso, Yankee cerró la miríada de monarcas de mundos. Teniendo en cuenta que la vida de la espada estelar había nacido en el antiguo camino hacia los dioses, nunca había oído hablar de la miríada de cartas monarcas de mundos. Felicidades, joven señor, dijo la santa hija Joyflower. De verdad, felicidades. Has ganado una gran victoria allí. Obtuviste el alma de Dios de la noble espada de Dios, el rito de cifrado cielo de la secta de la espada del demonio de cifrado, y muchas otras personas. Si los asimilas, tus artes energéticas definitivamente avanzarán a pasos agigantados. Por supuesto, dijo Yankee con una sonrisa. Todavía no puedo asimilar el alma del dios, pero una vez que subyugue a todos estos expertos que capturé y los usaré para crear una formación de hechizos. Aunque las personas que había tomado parecían cadáveres mientras flotaban allí en la miríada de cartas monarcas de los mundos, todavía estaban vivos. Habían sido golpeados por la espada del dios noble Goldens, y actualmente estaban jadeando por la vida mientras luchaban por salvarse. Estas personas vinieron de lugares como la Basílica de Egma, la Escuela de los Héroes Caídos, la Montaña Vacía del Melocotón, el Salón del Mar de Nupes y la Caverna Blacktree. Todos eran más fuertes que los grandes emperadores comunes, especialmente los expertos de la secta de la espada del diablo cifrado, uno de los cuales tenía un índice de poder de 80. Después de contar, Yankee descubrió que tenía 50 cautivos, que era un buen número redondo. En lugar de dar tratamiento a sus cautivos de inmediato, Yankee extendió la mano y agarró el cielo del rito de cifrado, a quien no tuvo problemas para controlar ahora que estaban en la miríada de monarcas de mundos. El cielo del rito de cifrado lo fulminó con la mirada y, con los dientes apretados, dijo: ¿Es esta la miríada de cartas monarcas de mundos? Entonces, tienes algunos de los medallones del rey inmortal Slayer, Que la vida de espada de mocoso podrían no saber qué es este lugar, pero yo sí. Y una vez que los otros expertos en el antiguo camino a los dioses se enteren, vendrán a ti como moscas a la miel. Cuando eso sucede, estás muerto. Yo en serio. ¿Y quién, exactamente, va a poder entrar aquí? Sin ninguna otra ceremonia, Yankee envió una verdadera energía fluyendo hacia él. Los gritos resonaron uno tras otro, cada vez más histéricos. Ahora que la base de cultivo de Yankee ponía su índice de poder en más de 100, no era más débil que el cielo del rito de cifrado. Y tenía una ventaja aún mayor, estar en la miríada de monarcas de mundos. Como resultado, el cielo del rito cifrado ni siquiera era capaz de contraatacar. Entonces, Yankee sacó el azote del infierno. No había necesidad de palabras. El cielo del rito de cifrado lo había emboscado cruelmente, asegurándose de que ni siquiera la muerte le valiera la recompensa. El cielo del rito cifrado chilló como un cerdo al experimentar los ilimitados tormentos del infierno. En cuanto a Yankee, estaba empezando a ponerse muy nervioso en general. Quería ponerse lo más fuerte posible, lo más rápido posible. Con expertos del antiguo camino a los dioses en la gran necrópolis, la Liga de Defensa de Dao se había convertido en una organización muy débil. Y no deseaba que un experto poderoso se hiciera cargo de él. Su plan anterior había sido consolidar el poder y luego asestar un golpe al mundo futuro y a los expertos de la época primitiva. Nunca podría haber adivinado que aparecería la gran necrópolis. Ahora, todos sus planes habían sido arrojados al caos. Sin embargo, la adversidad a menudo traía oportunidades y, por lo tanto, continuó avanzando vigorosamente, utilizando cada truco que tenía a su disposición. Abre tu alma y conviértete en mi sirviente, y eliminaré tu dolor y sufrimiento. Ejerza fe en mí. La voz de Yankee tronó en el rito de cifrado. El alma del cielo y el mar de la conciencia, obligándolo a renunciar a su fe.
Mientras haya una pequeña grieta en su fe, la luz ardiente de la fe podría convertirlo. Capítulo 858. Firmamento sangre rayo origen ritmo del cielo cifrado, joven señor de la secta de la espada del demonio cifrado, un experto consumado cuyo índice de poder superaba los 100, Yankee lo había llevado al borde de la muerte. La luz de fe de Yankee no solo era increíblemente dominante, sino que también había obtenido la iluminación de algunos de los misterios profundos del Señor soberano. Él sabía cómo debilitar la mente de alguien, luego deslizarse en su alma y obligarlos a ejercer fe en él. Sin embargo, el rito cifrado del cielo todavía se mantenía fuerte bajo el azote del infierno. La secta de la espada del diablo cifrado no te dejará escapar con esto. La secta de la espada del diablo cifrado no sabrá lo que pasó, respondió Yankee. No importa lo que digas que harán, estamos en la lista de monarcas de mundos en este momento y no tienen forma de encontrarnos. Ni siquiera un dios verdadero podría hacer tal cosa. Ahora que Yankee tenía 7 de los medallones heredados del rey inmortal asesino, ni siquiera los expertos más poderosos en el antiguo camino hacia los dioses podrían entrar en la miríada de monarcas de mundos. Era una verdad revestida de hierro. Deja de luchar, ¿de acuerdo? Cuanto más luches, más te dolerá. Solo reconoce lealtad. Dame tu fe y entra en un estado de profunda dicha. La voz de Yankee retumbó cada vez más fuerte, y el poder del azote del infierno continuó creciendo en intensidad. Eventualmente, el cielo del rito cifrado se retorcía y se retorcía en tal estado que ni siquiera estaba seguro de si estaba vivo o muerto. Normalmente hablando, sería difícil hacerle esto a alguien tan poderoso como él. Podría haber mantenido una estricta guardia en su conciencia, posiblemente incluso expulsarlo de su cuerpo, dejando atrás nada más que una cáscara vacía. Pero después de que su mar de conciencia fuera dañado por la espada de la noble espada de Dios, todo había cambiado. La luz de fe de Yankee lo atravesó, y un momento después, sus ojos se abrieron y comenzó a brillar con luz sagrada. Se puso de pie y sus heridas se desvanecieron. Entonces se arrodilló. Oh, omnipotente Señor, yo cifro el rito, el cielo será en adelante tu piadoso seguidor. Por favor acepte mis sinceros y sinceros respetos. Querido Dios. Exclamó la santa hija Joyflower. ¿Y tú, en realidad lo convertiste en un creyente? Es cierto que ese poder de fe mejorará tu base de cultivo más allá de la comprensión, pero ¿no sabes que también implica aceptar su karma? Y eso traerá profundos problemas en el futuro. Es por eso que los cultivadores no pueden usar la fe directamente, sino que generalmente la imbuyen en tesoros mágicos u objetos de Dios. Aceptarlo directamente en tu cuerpo es muy peligroso. Estaré bien, respondió Yankee. Hay una razón por la que hice esto. Usar hechizos de protección o magia de sellado no me dejaría realmente controlarlo. Pero cuanto más alta es la base de cultivo, mayor es el karma. La gente dice que el monarca más importante del mundo de los dioses, el rey de miríadas de dioses, el dios de las deidades, el señor soberano mismo, aceptó la fe de los dioses y, por lo tanto, su karma, lo que llevó a su desaparición. Algunas personas incluso dicen que pereció. Los dioses pueden producir innumerables seres vivos, por lo que su karma es inmenso. Siguiendo esta línea de razonamiento, se puede ver cuán enormemente poderoso es el karma del cielo del rito de cifrado. Definitivamente es suficiente para matarte. Una mente impura es más fácil de mancillar, dijo Yankee. Entiendo que. Mira, dejemos de debatir el asunto. En lo que a mí respecta, cuanto más fuerte sea el karma, mejor. Yankee quería tomar a las personas más fuertes posibles, obligarlas a someterse y luego activar su karma, todo en preparación para derrotar al rey inmortal asesino cuando volviera su voluntad. Su actual arsenal definitivamente no sería suficiente. Necesitaba mucho más karma, posiblemente incluso de la fe de los dioses. Después de todo, el rey inmortal asesino no era un individuo ordinario. Había sido superado solo por el Señor soberano mismo. Obligaré a todos estos cautivos a convertirse en mis seguidores. Entonces puedo usarlos para crear una gran formación de hechizos para asimilar el alma de Dios de la espada de Dios noble. Eso definitivamente me ayudará a alcanzar un mayor nivel de iluminación. Agitando su dedo, envió energía espada a todos ellos para despertarlos. Cuando abrieron los ojos, se dieron cuenta de que habían sido sellados herméticamente, y Yankee estaba allí sonriéndoles. Somos ancianos de la Basílica de Dogma. Dijo uno de ellos. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a encarcelarnos aquí? No me digas que no tienes miedo de que la Basílica de Dogma destruya todo tu clan. Yankee no respondió.
Él simplemente sacó el azote del infierno, se acercó e infligió un tormento interminable sobre ellos antes de finalmente enviar su luz de fe a sus mentes y almas. Uno por uno, utilizó estas tácticas dominantes para obligarlos a todos a convertirse en creyentes. Tomó alrededor de 2 horas. Después de que todo terminó, se arrodillaron frente a él, una gran cantidad de grandes emperadores poderosos que ahora eran fieles creyentes en él. Oh poderoso señor, ¿qué órdenes tiene, señor? El cielo del rito de cifrado actuó como su líder, y la afluencia masiva del destino de ellos causó que la verdadera energía de Yankee ardiera como el fuego. De hecho, fue casi suficiente para él subir una escalera más en la escalera celestial inmortal. Sin embargo, se abstuvo de dar ese paso y continuó estabilizando su base de cultivo. Solo cuando haya desbloqueado todo el potencial de su escalera actual, intentará ascender a la siguiente. De alguna manera, fue una bendición tener niveles de cultivo para progresar. Eventualmente, uno llegaría al punto de no poder hacer ningún progreso en absoluto. Esa era la posición en la que se encontraba ahora la santa hija Joyflower. Todo lo que podía hacer era continuar acumulando poder con la esperanza de que, algún día, tuviera la oportunidad de alcanzar la ascensión piadosa. Ha llegado el momento de establecer una gran formación de hechizos. Contigo y mi ejército de santos sabios para impulsarlo, asimilaré la noble espada de Dios. Él agitó su mano, abriendo un pasaje por el que marchó el ejército de sabios santos, y luego comenzó a formarse. Con Ciper-Riteaben y los otros grandes emperadores, había un índice de poder combinado de aproximadamente 6 o 700. Con la fuerza adicional del ejército de resplandor y luz, y el hecho de que estaban en la miríada de monarcas de mundos, Yankee estaba bastante seguro de que sería suficiente para lidiar con la noble espada de Dios. Mientras trabajaba en su cultivo en la miríada de la lista de monarcas de los mundos, su clon asesino inmortal estaba inmerso en el templo del dios de la operación Cielo Dao, acercándose a otro gran avance. No era nada que tomar a la ligera, ya que innumerables tribulaciones se formaban a su alrededor. Y los flujos ilimitados de fe dejaron al analista de patriarcas y a los demás presentes sintiéndose sofocantes. Todos miraron al clon sentado en el trono del señor de la liga, sus caras máscaras de terror. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¡Qué fe inmensamente poderosa! Eso es más que la fe de toda la Liga de Defensa de Dao combinada. Esa debe ser la fe de un grupo de grandes emperadores. ¿Pero de dónde viene? En comparación con la fe como esa, somos como luciérnagas frente a la luna llena. La fuerza combinada de 50 grandes emperadores, con un índice de poder de aproximadamente 700, fue más que suficiente para sacudir toda la Liga de Defensa de Dao. De hecho, probablemente podría acabar con los 100 billones de mundos inmortales que lo componían. Era difícil imaginar el tipo de fe que podían proporcionar. Toda la fe provista al Yankee de la Liga de Defensa de Dao provino de inmortales. Había pocos dioses. Después de todo, los veteranos pueden haber seguido las órdenes de Yankee, pero no le dieron fe. Obviamente, la fe de 50 grandes emperadores estaba más allá de lo que los inmortales de la Liga de Defensa de Dao podían proporcionar. Sonidos de crujidos y estallidos resonaron desde el interior del clon mientras los 7 medallones heredados giraban en espiral. Entonces, pequeñas motas fluyeron de los medallones, como mundos divinos que entraron en el clon. Era como si la voluntad del rey inmortal asesino mismo estuviera bendiciendo al clon. A medida que el poder surgió a través del clon, atravesó numerosas barreras hasta que finalmente alcanzó el nivel de gran emperador. Zumbido. Whirr. Mientras tanto, Yankee estaba trabajando con una enorme formación de hechizos en las profundidades de la miríada de monarcas de mundos, pero se tomó un momento para abrir un pasaje y mirar hacia abajo para inspeccionar su clon. Ese poder, murmuró. El poder que podía sentir desafiaba la imaginación, y aparentemente, era un arsenal que el inmortal asesino del rey había creado para acceder solo cuando alguien con sus medallones heredados alcanzaba cierto nivel de fuerza. Ahora se estaba formando algo que se parecía a la sangre viscosa, excepto que estaba lleno de rayos. Ese es el origen del rayo de sangre del firmamento del mundo de Dios. Exclamó la santa hija Joyflower. No puedo creer que tengas el firmamento, el origen del rayo de sangre. En el antiguo camino hacia los dioses, innumerables expertos lucharían hasta la muerte para obtener incluso una gota de eso. ¿Qué es? Preguntó Yankee, sorprendido. Es un tipo de energía vital del mundo de Dios. Según los rumores, es un tipo de sangre que ocurre aleatoriamente en un dios relámpago. Una sola caída puede conducir a un avance espectacular, y es vital para los grandes emperadores que apuntan al trono inmortal.
Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 859. Avance de la voluntad. El origen del rayo de sangre del firmamento, que vibraba con un inmenso poder, entró en el clon asesino inmortal, haciendo que sus artes de energía estallaran y su nivel de cultivo se disparara. Se escucharon crujidos y crujidos dentro de él cuando alcanzó el nivel del gran emperador y su índice de poder comenzó a subir. 5, 6, 8, 10, no se detuvo hasta que llegó a los 20. En ese muy corto tiempo, la base de cultivo del clon asesino inmortal se hizo tan fuerte como 20 grandes emperadores, y todo su cuerpo se transformó en un nivel fundamental. Mientras tanto, los 71 patriarcas cercanos también se vieron afectados, sus bases de cultivo se elevaron a niveles más altos. Pronto, todos estaban en la tercera escalera de la escalera celestial inmortal, y sus artes energéticas se habían vuelto mucho más poderosas. Era casi como si esos 71 monarcas de la antigüedad hubieran regresado. La destreza de lucha del clon asesino inmortal era dominante al extremo. Además, podía decir que a medida que avanzaba en su cultivo, el misterioso poder que fluía hacia él desde las profundidades de la miríada de cartas de monarcas del mundo provocaría aún más transformaciones. Tal como esperaba, pensó Yankee. Ahora que el clon asesino inmortal se ha vuelto tan fuerte, la voluntad del rey inmortal asesino se está agitando en anticipación al despertar. Qin Inmortal Slayer se preparó para esto hace mucho tiempo, dejando atrás ciertos recursos y ayudas para garantizar que el proceso sea un éxito. Por el momento, en realidad está ayudando al clon asesino inmortal a alcanzar el nivel máximo. Me pregunto si mi clon se convertirá en un dios real antes que yo. Las cosas seguían yendo según el plan para Yankee. Desafortunadamente, no fue posible para él usar ese origen de rayos de sangre de firmamento para sí mismo. Si pudiera, definitivamente se elevaría a un nivel mucho más alto. En este momento, su índice de poder estaba en 105. Después de que asimilara el alma de Dios de la espada de oro noble de Dios, subiría aún más, superando definitivamente al joven capellán de la Basílica Ancestral de la Selva, o cualquier otra persona como él. Dentro de la miríada de cartas de Monarca Mundos, la gran formación de hechizos operaba sin cesar, y Yankee cantaba el aria celestial eterna, bendiciendo todo en el área. Después del avance, el clon se dio cuenta de que su verdadero yo estaba a punto de subyugar a un dios. Agitó su mano, haciendo que se abrieran grietas en la miríada de cartas de monarcas del mundo, de las cuales se derramaron bendiciones de leyes mágicas que dieron poder al ejército de sabios sagrados y a los nuevos subordinados del gran emperador de Yankee. Con las bendiciones combinadas de la eterna aria celestial y la miríada de monarcas de mundos, el ejército de Yankee era más dominante que nunca. Si todo esto no fuera suficiente para lidiar con el alma de Dios de la noble espada de Dios, entonces nada lo sería. Recurriendo a sus nuevos poderes, el clon asesino inmortal extendió la mano para tomar el control de la miríada de monarcas de mundos. El gráfico se estremeció y tembló, y luego, en la oscuridad y la penumbra, se hizo visible una corriente de luz dorada. No era otra cosa que la noble espada de Dios, que había quedado atrapada en el mapa todo este tiempo. La tabla era inmensa, e incluso un dios que fue colocado adentro podía volar de un lado a otro sin toparse con nada. De hecho, a lo largo de los años, se había utilizado exactamente esa manera para atrapar a innumerables dioses. Y la noble espada de Dios era solo un alma divina, sin divinidad. Aunque era inmensamente fuerte, en comparación con la miríada de monarcas de mundos, no se parecía en nada. Ahora Yankee estaba usando el poder de la carta, su ejército y 50 grandes emperadores para atrapar al alma de Dios en su lugar. Sello de resplandor y luz. Reprimir. Dijo con frialdad. Los grandes emperadores y los miles y miles de millones de ángeles en el ejército, todos bendecidos por la eterna aria celestial, apretaron las manos en puños y los empujaron para crear una inmensa marca de resplandor y luz. Era algo que podía suprimir a todos y cada uno de los demonios miserables, y había sido utilizado en el pasado por el Señor Soberano para emitir órdenes a la legión de dioses. Se escucharon crujidos explosivos, y estalló un flujo masivo de energía cuando la marca de sellado se estrelló contra la noble espada de Dios. Insecto despreciable. La noble espada de Dios aulló. Eres un asqueroso humano. ¿Cómo te atreves a establecer una formación para intentar destruirme? No te dejaré hacer esto. Voy a destruir todo tu ejército. Espada de oro llena el cielo. Sumeru espada rey. Una espada para vencer innumerables leyes. Una espada para ejecutar miríadas de espíritus.
Su espada se disparó, convirtiéndose en un río que tenía millones y millones de kilómetros de longitud que se extendía en todas direcciones, rodeando al ejército de sabios santos. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de miles de ángeles fueron completamente eliminados de la existencia. Increíble, Yankee respiró, sorprendido por la fuerza que la noble espada de Dios se estaba desatando. Sin atreverse a dudar, se puso en movimiento, convirtiéndose en un rayo de luz que se disparó directamente hacia la noble espada de Dios. La mano del único Dios y el arte de la energía de los 72 monarcas ardió con una luz intensa y sagrada cuando atravesaron la energía de la espada y penetraron profundamente en el alma de Dios de la espada de Dios noble. Fuera de la formación, los 50 grandes emperadores y los miles de millones de ángeles estaban cantando una maldición de Dios sin límites, un nuevo elemento de la fuerza de la abrumadora diosa que Yankee había desbloqueado con su avance más reciente. Era una maldición que representaba la santidad y la perfección del Señor soberano mismo, y podía arrebatar el control de cualquier cosa que exista. Era la omnicurse consumada santa y de gran alcance del Señor soberano. Cualquiera que fuera tocado por esta maldición perdería todo el control de sus propias facultades y funciones. Mientras cantaban, los talismanes emergieron de sus bocas y se arremolinaron para envolver y atar la espada de oro noble de Dios, evitando que desatara los aspectos más poderosos de su espada. La noble espada de Dios no podría haberlo golpeado más desafortunadamente. Estando atrapado en la miríada de monarcas del mundo, era mucho más débil de lo normal. Y ahora Yankee lo tenía atrapado en una formación de hechizo y atado con una maldición. Sus artes de energía eran 90% más débiles de lo normal, y claramente estaba empezando a perder la pelea. Reino de oro. Gruñó, desatando su reino de espada, que le dio más poder y agudeza a su técnica de espada. Ahora, las puñaladas de su espada eran capaces de cortar los ataques de puño de Yankee. Gran arte de la barra de oro. Una raya dorada de luz apareció cuando la noble espada de Dios destruyó todo lo que se le acercaba. La técnica de la espada de esta alma de Dios puede sacudir el cielo y la tierra hasta el punto en que lloran los fantasmas y los dioses, pensó Yankee. Desafortunadamente, él es una flecha que llegó al final de su vuelo. Puedo aprovechar esta oportunidad para llevar el Dao de la espada del rey asesino de la vida al nivel máximo. Cuando combino las últimas técnicas de los antiguos 72 monarcas, se crea algo que puede rivalizar con la fuerza de la abrumadora madrina. Son como algo positivo y negativo que, cuando se combinan, me permitirán devastar el mundo de los dioses. Los ruidos retumbaron cuando los dedos de Yankee se convirtieron en una espada. Brillando con una luz brillante, se encontró con el gran arte de la barra dorada, y cuando las dos espadas chocaron, una onda de choque masiva se extendió. Campana de oro de la destrucción abandonada. La energía de la espada de Dios noble Golden Sword se convirtió en una enorme campana que lo rodeaba. Luego se rió fríamente mientras cortaba su espada, enviando pequeñas corrientes de luz de la espada volando como lluvia de primavera o dragones en espiral. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cielo y la tierra se llenaron de transformaciones dramáticas, haciendo que pareciera que la noble espada de Dios no estaba en desventaja en la lucha. Mientras los dos luchaban de un lado a otro, las fuerzas de Yankee continuaron cantando la maldición, devastando las técnicas de la espada de Dios noble y debilitándolo más y más. En el instante en que dejara de usar su verdadera energía para luchar contra las ataduras, sería sellado al instante e incapaz de moverse. Esta batalla con un alma divina estaba empujando las artes energéticas de Yankee a nuevas alturas. Normalmente hablando, ninguna cantidad de pensamiento profundo o iluminación habría proporcionado una idea de las técnicas de espada, pero a veces la experiencia podría ser el mejor maestro. Mientras no muriera en el proceso, enfrentarse a un alma divina con técnicas y movimientos perfectos era la mejor manera de aprender. Al mismo tiempo, la estupenda convergencia de voluntad de Yankee ya estaba en su apogeo. En cierto momento durante la pelea, las computadoras fotónicas del crucero de la civilización de repente hablaron. Bip bip bip. Bip bip bip. Será convergencia avance inminente. Siguiente nivel. Desestabilizador. Sin embargo, Yankee apenas prestó atención a la voz, ya que estaba completamente inmerso en el Dao de la espada. Era casi como si fuera uno con la espada. Cada corte de su espada era como una combinación de su alma, naciente divinidad, iluminación, carne y sangre. Cada corte de su espada atravesó el futuro para buscar un gran Dao, separando las brumas de la confusión y permitiendo que su voluntad buscara la perfección. Kerr. De repente, algo dentro de su mar de conciencia se rompió, y su voluntad surgió con fuerza. Avance exitoso.
Nivel desestabilizador alcanzado. Aumento de poder. Gracias a esta consumada batalla del Dao de la espada, Yankee se había abierto paso hasta el nivel desestabilizador. Normal. Estupendo. Desestabilizador. Espantoso. Supremo. Ilimitado. Anulado. Esos eran los niveles de convergencia de voluntad, y la desestabilización era esencialmente la más fuerte bajo la legión de dioses, proporcionando una destreza de combate inmensa y explosiva. El agua era suave y gentil, pero si se impulsaba con suficiente presión y velocidad, podría cortar diamantes. Y podría ser utilizado para impulsar el poder. Capítulo 860. Transformaciones. Yankee había alcanzado el nivel desestabilizador de la convergencia de la voluntad. Los cultivadores ordinarios generalmente estaban en el nivel normal, con genios superiores que alcanzan el nivel estupendo. Un ejemplo de esto último fue la hoja Dao de Nier. Las personas como él estaban muy por encima del promedio y tenían cartas de triunfo letales que les permitían convertir las derrotas en victorias o derrotar a oponentes mucho más fuertes que ellos. Por supuesto, había diferentes variedades de estupendas convergencias de voluntad. Algunos eran más fuertes que otros, y algunas personas alcanzarían límites que no podían ser superados. Pero al final, incluso los mejores genios casi nunca superaron a los estupendos. Solo el genio más consumado, los monstruosos demonios, podrían hacer eso. El nivel desestabilizador era muy diferente al nivel estupendo. Por ejemplo, contenía rastros de la divinidad, lo que significaba que incluso los mejores genios del cultivo no podrían alcanzarlo. Nadie podía compararse con los dioses, que eran los seres más poderosos del cielo y de la tierra, que habían superado el Dao del cielo para volverse inmortales. Normalmente hablando, la voluntad desestabilizadora era algo de la legión de dioses, y según los rumores, quienes cultivaban a ese nivel estaban al alcance del trono inmortal. En las antiguas leyendas, solo los individuos con índices de poder de miles podrían tener una voluntad desestabilizadora. En cuanto al alma de Dios de la noble espada de Dios, su índice de poder era solo de alrededor de 300, lo que normalmente indicaría que no tenía voluntad desestabilizadora. Sin embargo, él era un dios caído, y la voluntad desestabilizadora que alguna vez existió en su divinidad no solo desaparecería, a pesar de que la divinidad sí lo había hecho. Ahora que Yankee tuvo una convergencia desestabilizadora, cada corte de espada y golpe de puño contendría niveles incomparables de energía verdadera. Destroza todos los fenómenos terrenales. Cuando desencadenó su ataque más explosivo posible, su índice de poder de más de 100 se disparó a su máximo nivel, provocando una exclamación del crucero de la civilización. Erupción de poder. Índice de potencia 500. Los efectos de la convergencia desestabilizadora en sus ataques más explosivos fueron impactantes hasta el extremo. Obviamente había alcanzado el nivel más enigmático y misterioso. Su ataque atravesó la luz de la espada dorada y golpeó la noble espada de Dios en el cofre. La campana dorada a su alrededor se hizo añicos y fue arrojado hacia atrás, golpeándose contra el suelo y oscureciendo. ¿Te abriste paso hasta el nivel desestabilizador?, dijo la noble espada de Dios, con voz temblorosa de terror. Los dioses podían sentir terror, como las personas. Temían la idea de perecer y dejar de existir. Incluso un dios inmortal que se enfrentó a un poder y será mucho más fuerte que el suyo podría desaparecer de la existencia. Ignorando el terror de su oponente, Yankee presionó el ataque, desatando el poder del sello de la Legión de Dios y haciendo que la luz dorada se estrellara contra la espada de Dios noble. Popular. Golpe de puño tras golpe de puño se estrelló contra el alma del dios hasta que finalmente colapsó, transformándose en una masa de sangre que explotó en todas las direcciones. Por supuesto, no había forma de que Yankee lo dejara escapar de esta manera. La combinación de los talismanes del rey devorador de cielos, la gran formación de hechizos y la maldición que se cantaba aseguraban que los restos del alma del dios quedarán completamente atrapados. Esta alma de Dios es increíble. Sin romper el nivel desestabilizador, dudo que hubiera sido un rival para ello. Pero ahora está completamente bajo mi control. No. Dios noble espada de oro gritó, temblando. No quiero desvanecerme de la existencia. No me puedes asimilar. Soy la noble espada de Dios. Soy un dios. Tal vez solo soy un dios menor, pero sigo siendo un dios. Se supone que los mortales deben admirarme y respetarme. Deja de parlotear y simplemente muere. Yankee dijo. Sacó una palma que ardía con fuego de salvia y, por fin, el alma de Dios de la noble espada de Dios comenzó a perecer verdaderamente.
Una luz dorada fluyó a través del Yankee, transformándolo en un nivel fundamental, hasta que sintió que una espada sabia se estaba formando en su mar de energía. Al mismo tiempo, su verdadera energía comenzó a transformarse de nuevo. Índice de potencia en aumento. 110, 120, 150, 180, 200, en circunstancias normales, asimilar la espada de oro noble de Dios no debería haber provocado el aumento del poder de Yankee, principalmente porque su cuerpo tenía límites y no podía tomar tanto poder. Pero ahora que tenía una voluntad desestabilizadora, su tolerancia al poder había aumentado y, a su vez, su base de cultivo estaba aumentando. Al final, su índice de poder se detuvo en 220, convirtiéndolo en una potencia solitaria. Incluso en el antiguo camino a los dioses, sería una entidad aterradora que podría ir a donde quisiera sin temor. Asombroso. Santa hija Joyflower pensó. No puedo creer que haya alcanzado este nivel. Si continúa avanzando así, tal vez realmente pueda ayudarme. Desafortunadamente, todavía no es lo suficientemente fuerte. La emperatriz del Palacio Joyflower tiene un índice de poder de miles, y su voluntad probablemente esté en la cima del nivel desestabilizador. Mientras tanto, Yankee contuvo su poder, sus ojos brillaban mientras pulsaba con una energía sin precedentes. En el pasado, podría haber sido considerado un genio notable, alguien que podría superar las limitaciones de su nivel actual. Pero ahora estaba más allá de ser un genio. La convergencia de voluntad que tenía podría ser encontrada por casualidad, pero nunca buscada y encontrada. Ahora estaba bastante seguro de que podía llegar a la 9ª escalera de la escalera celestial inmortal en cualquier momento que quisiera. La escalera del verdadero vacío. Entonces él realmente sería un gran emperador. Por el momento, se abstuvo de hacer el avance. Él se quedaría en la primera escalera y se aseguraría de tener un control completo y absoluto antes de continuar. Era como un individuo despiadado y ambicioso en el mundo mortal que, si lo deseaba, podía proclamarse rey o incluso emperador. En cambio, construiría muros altos y abastecería raciones, esperando pacientemente el momento apropiado para tomar el poder. Por ahora, su opinión era que mantener bajo su nivel de cultivo era en realidad un beneficio. De hecho, si hubiera podido, podría haber retrocedido en su cultivo. Dicho esto, al menos podía evaluar claramente su mar de conciencia, encontrando y reparando áreas donde su rápido ascenso a través de los niveles de cultivo había creado deficiencias y defectos. Muy bien, todo está resuelto ahora, dijo Yankee. Podemos regresar a nuestra búsqueda de tesoros en la gran necrópolis. Hay mucho para tener. Y ahora que tengo una voluntad desestabilizadora, incluso si nos encontramos con un enemigo con un índice de poder de alrededor de 800, deberíamos estar bien. Incluso podría manejar 1000. Entonces, ¿dónde están estos otros lugares con la divinidad? Yankee sabía que la santa hija Joyflower tenía sus propios planes, y solo lo seguía para su propio beneficio. Dicho esto, tenía toda la intención de hacer uso de ella. Por supuesto, si quisiera, podría usar su flagelo infernal para obligarla a ejercer CNL y aprender todos sus secretos. Pero no estaba interesado en eso ahora. Los cultivadores ordinarios, incluso aquellos veteranos que cultivaban un Dao justo, harían todo lo posible para obtener información sobre la divinidad, creando montañas de cadáveres y ríos de sangre. Para obtener la divinidad, incluso el más justo de los patriarcas podría convertirse fácilmente en malvado. Frente al trono inmortal, esencialmente no había tal cosa como la justicia o el mal. Yankee y la santa hija Joyflower regresaron a la gran necrópolis, mientras que el rito cielo de Cifrado y los otros grandes emperadores se dirigieron al templo dios de la operación Cielo Gao. Por supuesto, su existencia se mantuvo en alto secreto. Lo primero que hicieron fue establecer una formación de hechizos, y cuando los veteranos de la Liga de Defensa de Dao sintieron el inmenso poder divino, se sorprendieron. La formación envió poder, fortaleciendo las formaciones defensivas y los espacios grises en toda la alianza. En un abrir y cerrar de ojos, toda la liga se selló a los extraños y su energía vital se hizo más fuerte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se encontró el señor de la liga con algo sorprendente en la gran necrópolis? Estas transformaciones son increíbles. El poder es increíble. Comparado con esto, los 4 emperadores de la corte celestial son basura completa. Así es. Solo quedan 3 emperadores, y ahora nunca tendrán la oportunidad de regresar. Los veteranos estaban conmocionados y, por supuesto, ninguno de ellos se atrevió a violar las órdenes de Yankee de mantenerse alejado de la gran necrópolis.
Ya se estaba empezando a correr la voz acerca de cuán extremadamente peligrosa era la necrópolis y cómo solo los grandes emperadores podían entrar con seguridad. La gente incluso decía que había dioses del demonio y del mundo futuro que habían absorbido energía vital del lugar y explotaron como resultado. Los demonios y el mundo futuro estaban sufriendo muchas bajas, gracias a la exploración de la necrópolis. Dicho esto, algunos de los grandes emperadores se encontraban con buena fortuna. Susurraban rumores de que expertos del antiguo camino hacia los dioses habían llegado a la gran necrópolis y que podía cambiar completamente el mundo. En medio del caos, la Liga de Defensa de Gao se agachó como una tortuga en su caparazón, manteniendo su interior como una pura tierra de cultivo. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.